ahí tienen las declaraciones de Maduro a raíz del tema de la ley habilitante. Vamos a hablar de eso, vamos a hacer el análisis y también vamos a hablar un poco en perspectiva con relación a la consulta del 8 de diciembre, ¿no? Maduro ha prometido mano de hierro y dice que lo que han visto es poco con lo que viene. Esteban Gervasi, analista político venezolano, me acompaña esta noche aquí en el programa. Esteban, bienvenido nuevamente al programa. Gracias. También Natalia Brandler, doctora en Ciencias Políticas, profesora invitada del Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami. Bienvenida, profesora. Gracias. Y le damos las buenas noches también al abogado Carlos Ramírez López, abogado constitucionalista y criminalista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, un poco quiero la lectura, la visión, el análisis de ustedes sobre la ley habilitante, qué va a pasar ahora, qué puede venir. Y quisiera comenzar con lo del 8 de diciembre. ¿Qué conexión puede haber entre estos poderes especiales y esa elección tan importante que se avecina? Bueno, la ley habilitante le otorga poderes legislativos, poderes de poder legislar al Poder Ejecutivo. Pasa a un segundo plano la Asamblea Nacional, que es el poder que forma las leyes en Venezuela, las crea y regula a través de un poder contralor que también tiene una cantidad de cosas. Ahora esos poderes se le transmiten al presidente de la República. Chávez tuvo 4 habilitantes y eso no lo llevó a resolver después de 14 años. 4 habilitantes y 200 decretos. Decretos, sí. Y fíjate, después de 14 años, el venezolano para comprar papel de baño, azúcar, para comprar un carro se tiene que anotar una lista, tiene que hacer cola. Lo venden, y quiero saber un poco la opinión de ustedes, lo venden un poco como un tema en contra de la corrupción, como una medida económica, y es una medida eminentemente de control político, ¿no? Sí, bueno, Chávez también pidió un habilitante para luchar contra la corrupción y luego aprobó todas las leyes del Poder Popular, que son leyes que son inconstitucionales, entre otras la ley del sistema de economía popular que estableció, es decir, que permitió la existencia de la economía de la propiedad social, y la propiedad social es todo aquello que el gobierno decida que es de interés o que debe ser manejado por las comunidades o que debe ser manejado por el Estado. Es decir, que en el fondo esa ley en el 2010 pasó por debajo cuerda sin que nadie la llorara. Y hoy en día esta habilitante va a servir nuevamente para aumentar los controles en manos del presidente Maduro. Control político más que otra Control cosa. político, primero para ganar las elecciones, claro, y luego para terminar de controlar el país, que es decir, controlar el país y permitir que los Castros sean hoy en día, que tengan más poder sobre Venezuela y que puedan además manejar las importaciones, hacer negociados de petróleo, en fin, le da mano libre para muchísimas cosas. Doctor Ramírez López, esta ley es constitucional, está contemplada por la Constitución. Sin embargo, me estaba comentando ahora Esteban, quería con usted como abogado constitucionalista su opinión. Se ha agregado un artículo. ¿Es esto ilegal? ¿Cómo es que se agrega un artículo? ¿Y qué es un poder coercitivo? Bueno, por Constitución, la ley habilitante, como lo decía el compañero Gervasi, es una delegación que hace la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, hacia el Poder Ejecutivo para que ocupe su lugar, para que haga las leyes, para que haga lo que el Poder Legislativo constitucionalmente es su cometido. Esa delegación constitucionalmente está circunscrita con unas limitaciones muy especiales. Debe ser para situaciones muy determinadas, enmarcada dentro de unos parámetros específicos, con un tiempo y un límite también determinado. Se ha hecho recurrente en Venezuela la expedición de este tipo de habilitante, la delegación del Poder Legislativo, evidenciando con ello la poca importancia que para el sistema implantado desde Chávez para acá tiene la conformación del Estado democrático, la separación de poderes. El Poder Legislativo, además de hacer la ley, tiene como atribución controlar al Poder Ejecutivo. La función contralora que debe ejercer el Poder Legislativo no existe en Venezuela. No hay ningún control. Ahora, esta habilitante, en verdad yo difiero en el sentido de que tiene una gran importancia, yo pienso que no tiene esa importancia.
Porque no hay nada que la clase política que está gobernando en Venezuela haya querido hacer que no haya podido hacer. O sea, ya tenía todos los poderes. Ya ha tenido todos los poderes, puede hacer las leyes que quiere, puede aplicarlas como quiera, porque si además necesita sobrepasarse en su aplicación con ir al Tribunal Supremo de Justicia. Y lo ha hecho. El Tribunal Supremo de Justicia le dice, está muy bien hecho, no importa, está bien que lo haga de esa manera. ¿Qué le agrega la habilitante al poder? Y una muestra más de que no hay separación de poderes en el país. No existe separación, hay un control total del poder en manos del Poder Ejecutivo. Esta situación, por supuesto, es muy delicada, es muy peligrosa, porque ahora ha surgido una versión que tiene rasgos de credibilidad, que es que el habilitante, el verdadero sentido del habilitante es conformar la alianza con Cuba, legalizar la alianza con Cuba. El gobierno venezolano ha venido consolidando una relación política extensa con el gobierno cubano. Dominan todo lo que es la parte de la identificación de los venezolanos, la expedición de cédulas de identidad, el pasaporte, las notarías y los registros, la inteligencia del Estado, la fuerza militar la tienen verdaderamente intervenida. Muchas de las áreas de la vida nacional están copadas por el gobierno cubano. Y tienen acuerdos hechos que con el secretismo con el que se ha manejado el gobierno, pues no se conocen. ¿Qué quieren hacer ellos según esta versión que está corriendo ahora? Legalizar esto, hacer un tratado con Cuba, que la habilitante, el presidente Maduro emita un decreto ley que justifique la emisión de un tratado con Cuba y diga que todo eso que están haciendo lo legalice y puedan mostrarlo con visos de legalidad. Esteban, quería ir al tema del artículo que me mencionabas, que me pareció interesante. Esto del artículo que se ha agregado. Explícame un poco. Yo me sorprendí muchísimo porque hoy por primera vez pudimos leer la Gaceta Oficial, que al final es la que representa lo que está en la ley habilitante. Y la sorpresa es que hay un artículo que le da poderes a Nicolás Maduro, que es el presidente de la República, a través del habilitante, donde él puede perseguir y castigar penalmente a cualquier persona que vaya contra los intereses del pueblo venezolano, algo tan genérico, los poderes públicos, algo tan genérico. ¿Quién decide eso? ¿No? Él, entonces, eso viene en los juicios sumarios. Y esto es gravísimo. Eso es un poco lo que ocurrió en Cuba en la década legalmente, de hecho, de una forma diferente, ¿no? Es mucho más grave, porque para aprobar la ley habilitante, eso tiene un proceso en la Asamblea Nacional de 2 discusiones. Hay un anteproyecto, después un proyecto. En Cuba nunca se aprobó nada. Claro, pero aquí en Venezuela hasta hace pocos días se estaba discutiendo y se aprobó hace días atrás, hoy se aprobó, ayer martes se aprobó el último capítulo en la Asamblea y hoy enmienda la ley en el Palacio de Miraflores. Pero ese artículo nadie lo había leído hasta que se publicó en la Gaceta. Entonces esto va a crear una reacción porque esto fue esta tarde que la gente lo leyó por primera vez. Ni los medios venezolanos se habían dado cuenta, sino cuando se publica la Gaceta. El Departamento de Estado ha mostrado preocupación por estos poderes dados a Maduro, doctora. Bueno, yo pienso que deben estar sumamente preocupados, pero al mismo tiempo me parece que es una reacción un poco tardía, ¿no? Porque yo creo que el régimen venezolano, el régimen de Chávez, ha venido mostrando su avance en el tema autoritario, es decir, en una posición tardía, autoritaria. Entiendo a qué se refiere. ¿Qué debía haber hecho no solamente Washington, sino también otros gobiernos, otras instituciones, otras organizaciones? ¿Qué debían haber hecho que no han hecho? Bueno, en primer lugar, denunciar que en Venezuela se estaba estableciendo un régimen autoritario que tenía cada vez más visos de totalitarismo a medida que iban controlando absolutamente todas las instituciones. Y sencillamente, ¿por qué finalmente no se han interesado más? Porque allí en Venezuela es un país petrolero que tiene muchas posibilidades de negocio y, bueno, Venezuela le provee petróleo también a los Estados Unidos. Entonces, sí, hay que cuidar las formas democráticas, hay que tratar de no meterse mucho, pero al mismo tiempo han mantenido sus intereses económicos. Salvando las distancias, eso lo hemos visto en el Medio Oriente también. Cuando hay países que tienen petróleo y hay una serie de intereses económicos, muchas veces la política cambia. Termino con usted, doctor. El 8 de diciembre hablamos del habilitante, hay una implosión social, una crisis económica, política. ¿Hacia dónde se dirige Venezuela? El camino que va
Venezuela está haciendo una réplica cubana, una réplica de Cuba. Ese es el camino que lleva. Salvo que haya una reacción importante, una reacción popular importante, que parece que en los últimos momentos estamos viendo, por ejemplo, Capriles ha hecho ya un llamado a la calle junto con Leopoldo Hay una López. marcha el sábado. Hay una marcha el día 23, sí, con María Corina Machado. Es decir, los líderes más destacados del momento están haciendo un llamado ya a tomar la calle. Y eso parece ser que es lo que ha estado reclamando la opinión. ¿Eso puede generar violencia como en el pasado? Bueno, quizás sí, pero parece ser que va a ser necesario. Porque en el estado que se encuentra el país, en el estado de sometimiento, de represión sin límites, de abuso del gobierno, no basta hablar y sobre todo hablar bajito. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de un peligroso juego adolescente, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Ha cobrado varias víctimas en los Estados Unidos, se llama Knockout. Ha ocurrido en Nueva York, en otras grandes ciudades, jóvenes escogen un poco al azar. Pues a una víctima que no conocen, la golpean, muchas de ellas han muerto. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Volvemos.